para no perdernos en el vértigo. Para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¿Qué tal? Les saluda Rubén Luengas acá desde la Ciudad de México, amigos de Entre Noticias, y como siempre me da por enseñar libros, mostrar libros que ando leyendo, consultando, y otros no es que los ande consultando, pero creo que pueden ser muy didácticos. Se los comparto rápidamente. Aquí les presento este libro que lo pueden conseguir allá en los Estados Unidos o lo pueden conseguir por Amazon. A People's History of American Empire, ¿no? Una historia del pueblo en el imperio americano o norteamericano o estadounidense. El título original del libro de Howard Zinn, que es el autor. Howard Zinn, ¿dónde está? Aquí está, Howard Zinn. El título original del libro, que está sin muñequitos, porque este tiene muñequitos, de fácil acceso. Esto allá en Estados Unidos, por favor, cómprenselo a sus hijos si quieren que conozcan la verdadera historia. Compren este libro, es maravilloso. Y si no, compren A People's History of the United States. A People's History of the United States. Aquí en México yo una vez lo encontré con el título de La otra historia de los Estados Unidos. Es fundamental para entender muchos episodios, incluso de los actuales que han marcado la historia reciente de nuestra humanidad, del planeta entero. Es muy importante. Pero en esta ocasión, amigos, en este podcast Entre Noticias, tanto en audio como en video, les quiero hablar de algo que he comentado en otras ocasiones. La palabra clave es propaganda. La mayoría de las personas, cuando se habla de la palabra propaganda, escuchan la palabra propaganda dentro de un contexto histórico, piensan en Goebbels, Joseph Goebbels, el propagandista de Adolfo Hitler, que evidentemente encabezó toda esta situación de propaganda de los nazis, del señor del bigotito, psicótico del bigotito, el señor Hitler, y la mayoría de las personas piensan en Goebbels. Pero no piensan que seguimos bombardeados por propaganda, y mucho menos piensan que el antecedente histórico de la propaganda tiene mucho que ver con otro personaje histórico, muchos años antes de Goebbels. Me estoy refiriendo al señor sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, sobre el cual les he hablado en reiteradas ocasiones y sobre el cual he recomendado en múltiples ocasiones que por favor puedan ver en YouTube, y tiene letreros en español. Y es más, me permito pedirle a Pastor Delgado si les pone un fragmento del documental The Century of the Self, que está en YouTube y con letreritos en español, un fragmento pequeño, pero para que ubiquen históricamente al sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, que actualmente es estudiado en los Estados Unidos y reconocido como el padre de las relaciones públicas. Quítenle lo de las relaciones públicas. Es el padre de la propaganda, y él mismo lo dice. Vean completo este documental, del cual vamos a poner el fragmento para que lo escuchen, y por favor véanlo completo, y luego se van a dar cuenta que incluso él mismo celebra, o más que celebra, un poco se ríe de que fue un eufemismo, la palabra eufemismo, relaciones públicas, cuando en realidad es propaganda. This episode is about Freud's American nephew, Edward Bernays. Bernays is almost completely unknown today, but his influence on the 20th century was nearly as great as his uncle's. Because Bernays was the first person to take Freud's ideas about human beings and use them to manipulate the masses. He showed American corporations for the first time how they could make people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. By satisfying people's inner selfish desires, one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming self, which has come to dominate our world today. Ahí tienen ustedes, es el autor del libro Propaganda.
Pero, ¿qué ha hecho el señor Edward Bernays? Bueno, un ejemplo emblemático de lo que muy joven hizo el señor Edward Bernays fue el convencer, ayudar desde muy jovencito, que se integró a la comisión Krill, cuando era presidente de los Estados Unidos el señor Woodrow Wilson. Entonces él ayudó ya para torcer la mentalidad del pueblo norteamericano, porque el señor Wilson se había reelegido con la promesa de no meter a Estados Unidos a la Gran Guerra, y entonces aquí querían cambiar la mentalidad y llevar el apoyo norteamericano, y se montó una tremenda campaña de propaganda, repito, mucho antes que la de Goebbels, para la Primera Guerra Mundial, y que el pueblo norteamericano apoyara con entusiasmo el que el señor Wilson entrara a la llamada Gran Guerra, de la cual se acaban de cumplir 100 años. Entonces, terminó aquello, el señor Goebbels estuvo en el Palacio de Versalles, allá acompañando cuando ya terminó la Primera Guerra Mundial, los acuerdos de Versalles, regresó a los Estados Unidos e hizo otro ejemplo emblemático, es el que hizo las famosas antorchas de libertad. ¿Cuáles? No tengo aquí porque no fumo. Cigarrillos. Las antorchas de libertad. Vamos a incorporar a las mujeres disfrazando de emancipación femenina, y que la mujer rete al hombre y que también fume, y prepararon todo, hicieron todo ahí en un desfile de Nueva York. Ya habían avisado a la prensa que unas mujeres iban a emancipar, y utilizaron el concepto fálico de Sigmund Freud, de su tío, de que el cigarrillo era una especie, tenía una doble connotación, como pene femenino, y por otro lado las antorchas de la libertad, la estatua de la libertad, todo en una guerra psicológica, por decirlo así, para incorporar a la mujer al negocio del consumo del tabaco. Bueno, ahora olvídense, estamos llenos de Edward Bernays. El señor vivió muchísimos años y le dio tiempo todavía para que bajo su nombre y su experiencia y la aplicación del conocimiento del psicoanálisis de su tío Sigmund Freud, él pudiera también encabezar una campaña negra, mentirosa como les dije que es, para derrocar a Jacobo Arbenz. Los guatemaltecos saben muy bien quién fue Jacobo Arbenz, quien hizo una reforma agraria en 1954 y lo derrocaron porque estaba afectando los intereses de la United Food Company, ¿verdad? Bueno, ahí le paro para irme a ejemplos también ya bien concretos. No sin antes decirles que un año anterior, en 1953, derrocaron en Irán al señor Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo de Irán. Se lo había quitado a los ingleses, y entonces también, fíjese lo que hicieron. Fue el primer derrocamiento de un gobierno, el de Mossadegh, 1953. Fue el primer derrocamiento de la CIA, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA. Y este lo encabezó un señor que era el nieto, ¿verdad? Sí, de Teodoro Roosevelt. No recuerdo el nombre de él, pero sí recuerdo la operación que se llevó a cabo en Irak. Se llamó Ajax, así como el equipo de fútbol que juega allá en Ámsterdam, en Netherlands, en lo que le llamamos Holanda. Bueno, pero resulta que así se llamó la operación. Hicieron actos de terrorismo dentro de Irán para que el pueblo iraní empezara a tener una gran molestia en contra de su propio presidente, que fue un hombre muy importante, muy honorable, y así pudieran derrocarlo. Y después ya saben la historia, que llegó el Shah de Irán, etc. Todos los argumentos que se utilizan para este tipo de cosas, guerra sucia, propaganda, acciones de sabotaje, terrorismo para echarle la culpa a unos, false flag operations, operaciones de bandera falsa, todo eso no es cosa nada más del pasado, es cosa perfectamente actual y del presente, y gracias al tema de la propaganda. Me voy a saltar muchos episodios, me voy a saltar lo de la guerra de Vietnam y el Golfo de Tonkin, me voy a saltar el hundimiento del Maine para la guerra cubano-americana, me voy a saltar incluso cuando el señor James Polk, el presidente de los Estados Unidos,
dijo que se había derramado sangre americana en Texas, que estaba en disputa con México, y por lo tanto había que declararle la guerra a México. Y que el joven legislador Abraham Lincoln le dijo, a ver, ¿dónde está la prueba de una sangre derramada, por favor? Bueno, la excusa que muchas veces se ha buscado, se ha fabricado, se ha inventado para manipular a la opinión pública, acto de propaganda, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, meter en las conciencias de las personas algo verdaderamente que no tiene nada que ver con la conciencia, sino una idea falsa para justificar acciones de gobernantes, de grupos. Y esto es para consumir, para que en lugar de que seamos ciudadanos, seamos consumidores, ¿verdad? Como si nos redujeran a ser simple y sencillamente compradores. Ir a comprar, como que el acto máximo de ciudadanía de una persona sea comprar. Y no estoy exagerando, recuerden lo que dijo el señor Bush después del 9/11, del 11 de septiembre, que les dijo, salgan a comprar, vayan a comprar. No los invitó a ser ciudadanos y a pedir una investigación del 11 de septiembre, de qué fue verdaderamente lo que pasó en el 11 de septiembre. Que hasta la fecha actual, yo sinceramente les digo que tengo muchas preguntas respecto a ese tema, pero del cual ya nadie quiere hablar. Pero los invitó a comprar. Ya váyanse a comprar, hagan su vida normal, llenen los supermercados, llenen los malls. Bueno, les voy a poner un ejemplo verdaderamente increíble, una verdadera patraña. Y le voy a pedir a Pastor también que nos ponga el video, un fragmento de este video. 1990. El presidente de los Estados Unidos era Papá Bush, el padre del que luego en el 2003 invadió Irak y Afganistán, su padre. Y ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, una jovencita de 15 años de edad empezó a hacer una narración tremenda dentro del comité del Congreso de los Estados Unidos. La narración de esta muchachita de 15 años fue que soldados de Irak habían llegado con armas a Kuwait. Les estoy hablando del contexto de la invasión, de la guerra del Golfo, de la invasión primero de Irak a Kuwait y después la participación de George Bush padre allá en Irak. Pero hubo este acto. La niña sale llorando y diciendo que los soldados de Irak habían llegado con sus armas al hospital en el que la niña se presentó como voluntaria y que habían sacado a las bebés de las incubadoras y los habían tirado al suelo, y se pone a llorar la niña. Si ustedes ven eso, ¿qué van a decir? ¡Pum! Nos llenamos de emociones, de coraje, de indignación. Y sí, que vayan y que maten a estos desgraciados. Todo era falso, era una mentira, era un acto de propaganda. Les voy a poner aquí, mi querido pastor, si ponemos el testimonio de esta pequeña, y ahorita les voy a decir quién era la muchacha de 15 años. Pero primero, escuchen ustedes lo que dijo. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. But was it true? 2 weeks after the liberation, it became apparent that the story was a complete hoax. Lyndon McIntyre exposes the big lie of the Gulf crisis and the massive public relations campaign that whipped up war fever in the United States. We had to bury many of people. And the story didn't just have an impact in the U.S. The United Nations convened a rare public forum. The hardest thing was burying the babies. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators by the soldiers. Will those in a vote 2 days later, the UN approved the use of force against Iraq. Within days of the UN session, a report on Kuwait by Amnesty International quoted Naira's testimony to the U.S. congressman, and they put a number on the infant deaths, 312. Meanwhile, the U.S. Congress was preparing to authorize military force. Teach us that now is the time to check the aggression of this ruthless dictator
whose troops have bayoneted pregnant women and have ripped babies from their incubators in Kuwait. These are some of the controversial incubators. When the Iraqi occupiers heard the story that they'd stolen them and killed babies in the process, they invited journalists into Kuwait hospitals to see for themselves. But the story persisted until independent investigators arrived on the scene. We were able to go around the hospitals to count the incubators and find that, possibly with one or two that had been misplaced, that none were missing. So none of the incubators were moved in the first place. Moreover, it seemed quite clear that there weren't any deaths which had been deliberately the cause of the Iraqis having gone in and stolen equipment. Then the picture started changing. The doctor who gave Amnesty the information that 312 babies died revised the number down to 72. It finally settled at 30, of which 19 died before the Iraqis arrived. The story evaporated. The video news release, the high-tech PR blurb, Hill and Knowlton generated an audio-video feast of images for the media. And one of the most compelling was Naira. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. She seemed to be alone before the Congressional Human Rights Caucus identified only as a Kuwaiti escapee. But we've discovered she wasn't alone at all. And she wasn't just a simple Kuwaiti escapee. In fact, just a few seats away was her father, Kuwait's ambassador to the United States and Canada. Care for my people. ¿Saben quién era en realidad esta muchacha de 15 años? Yo no acabo de entender al papá de la muchacha. Era la hija del embajador de Kuwait en los Estados Unidos. Pero no solamente eso. Fue un montaje donde la muchacha fue preparada por una agencia de relaciones públicas. Es decir, de propaganda. Por eso yo les decía que no se trata de hablar de las relaciones públicas con el eufemismo del padre de las relaciones públicas. Se trata de hablar de Edward Bernays como el padre de la propaganda, y ahí se aplicó propaganda. ¿Qué conclusión saca uno al escuchar aquello? Ya les dije, sí, vamos a matarlos. Es un caso verdaderamente emblemático. Estoy dejando muchos otros absolutamente atrás, ¿no? Ya rebasados. Pero este fue muy importante para que, a fin de cuentas, al pueblo norteamericano, una vez más, así como se utilizó también el hundimiento de Lusitania en la Primera Guerra Mundial, que llevaba evidentemente armas, y los alemanes habían advertido y lo publicaron en el periódico de New York Times, que si continuaban transportando esas armas, iban a disparar en contra de Lusitania. Y a ellos les importó un comino que murieran personas, no les importó absolutamente, porque el fin justificaba los medios. Bueno, entonces pasamos a otros ejemplos emblemáticos y vamos a rescatar algunos fragmentos de un video que subimos a nuestro canal de YouTube que se llamó Vamos a contar mentiras, donde les voy a presentar un collage rápidamente así, de diferentes mentiras de diferentes protagonistas de la política estadounidense. Pero recordarán allá cuando salía el señor Bush, cuando salía el señor Colin Powell enseñando su cosa esa en las Naciones Unidas, un frasquito, que había armas químicas, cuando salía Condoleezza Rice diciendo qué barbaridad, no queremos que esto llegue en forma de un hongo, o sea, de cuestión nuclear. Yo viví como periodista de manera intensa, ya les he platicado entonces, lo viví eso desde los medios de comunicación allá en los Estados Unidos. Fue verdaderamente brutal toda la propaganda para convencer al pueblo norteamericano, sobre todo después del 11 de septiembre, imagínense, y dirigir ese ataque en contra primero de Afganistán y luego de Irak, para derrocar a un señor Saddam Hussein, que históricamente había sido colocado en el poder ahí también por la CIA de los Estados Unidos, y que había sido apoyado para aquella guerra de varios años en el cual el señor Saddam Hussein utilizó armas químicas en contra de Irán. Recordemos un poquito en estos
salpicando estos elementos de diferentes mentiras que se le dijo al pueblo norteamericano, y después retomo para que pongamos las pilas para entender que no nos vuelvan a engañar hoy por hoy en pleno 2019. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. I did not email any classified material to anyone on my email. There is no classified material. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. The Iraqi regime is building the facilities necessary to make more biological and chemical weapons. No question we have said that Saddam Hussein possesses biological and chemical weapons. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west. We don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. We cannot wait for the final proof, the smoking gun, that could come in the form of a mushroom cloud. They're Al-Qaeda in Iraq. Saddam Hussein cavorts with terrorists. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists. They're Al-Qaeda in Iraq. Saddam Hussein cavorts with terrorists. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists. And so it's time for the United States to start thinking of Iraq as a business opportunity. Pues no sé qué piensen ustedes, estimados amigos, pero esto está tratando de ser simple y sencillamente diferentes ejemplos de cómo las personas que están incrustadas en las esferas más altas del poder, y no necesariamente, déjeme decirle aquí, no necesariamente que ellos sean los poderosos en sí mismos, hay otras fuerzas, hay otras instancias que evidentemente colocan a estos personajes visibles como presidentes, como senadores, como diputados, donde nos creemos el cuento de la democracia. ¿Y por qué digo cuento? Porque no faltaría aquí incluso algunos por ahí, cuando digo este tipo de cosas, sueltan ahí sus acusaciones que no tienen ningún fundamento. Hay un libro que se llama Best Democracy Money Can Buy, la mejor democracia que puede comprar el dinero. Ustedes saben que muchos que aspiran, que son candidatos, les dan dinero y luego al llegar a legislar, evidentemente están legislando a favor de quienes financiaron su campaña. Por lo tanto, uno pregunta, ¿y dónde está la democracia? La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, de acuerdo con la definición de Lincoln. Y vemos que constantemente se ha ido alejando este concepto de democracia. Yo sé que no hay una situación perfecta para la democracia, pero estoy hablando ahí de los Estados Unidos, ¿no? Porque a fin de cuentas sigue siendo el país más poderoso sobre el planeta Tierra, desde el punto de vista militar, desde muchos otros puntos de vista, y donde estamos viendo, bueno, antes de pasar, donde estamos viendo lo que estamos viendo actualmente, que ha sido tema anterior con ustedes, pero a fin de cuentas para decir que muchas personas que están en el poder han llegado al poder y sistemáticamente han mentido para defender ciertos intereses. Y aquí han tenido estos ejemplos. El de la niña aquella de 15 años. Imagínese el papá, embajador de Kuwait en los Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Qué ejemplo como padre dándole a la hija, que yo no sé de ella, voy a buscar a ver qué pasó con ella, pero contratada por una agencia de publicidad, de relaciones públicas, ¿no? Con todo para diseñar esa gran mentira. Así nos manejan. Por lo tanto, ustedes que están viendo este espacio o que están escuchando en el podcast de audio este espacio Entre Noticias, la invitación
¿verdad? Que puede sonar así como de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? No aspiramos a cambiarla. Esto va a seguir, va a continuar, es la historia de la humanidad, pero una o dos personas, o 3 personas, o 5, o 10 tal vez, que tengan la curiosidad de investigar, de irse más a fondo de todo lo que les estoy diciendo, híjole, van a encontrar además cada cosa ustedes, cada cosa. Pero cada cosa, yo tengo información de información mainstream media, no de cosas raras, no sacada por ejemplo, recuerdan cuando intentaron asesinar al presidente Ronald Reagan, ¿no? Si les dijera toda la información que tengo en torno a ese asesinato, híjole, no lo creerían. Y así como muchos otros temas. Pero también no se trata de soltar todo eso, sino se trata de invitar a que ustedes reflexionen, a que le busquen y que en este momento, cuando vean acciones periodísticas, incluso mías, cuando digo incluso mías, no es que yo les diga, yo también tengo, yo estoy actuando con absoluta honradez y sinceridad, con la conciencia de que algún día, petatius, me voy a ir de este planeta Tierra, ¿no? Y me quiero ir con la conciencia absolutamente tranquila de que al informar, por eso estamos donde estamos, pero existen estos medios, estos aparatos, estas posibilidades de comunicar. Por favor, reflexionen, duden, investiguen por ustedes mismos y en este momento no se vayan con los actos de propaganda. Hay montajes perfectamente bien definidos, realizados por este tipo de fuerzas de propagandas como el de la niña, llorando y que seguramente la pusieron la capacitaron para poder actuar y llorar de esa manera. Bueno, pero que de esto se valgan gente que está incrustada en los medios de comunicación, periodistas, hombres, mujeres, quienes sean, a veces por omisión, a veces por comisión, a veces por ignorancia, a veces nada más por ser flojos y por leer un teleprompter y no dedicarse realmente y por buscar una imagen y ser celebridades y dar autógrafos. No, tenemos que rescatar el periodismo. Tenemos que rescatar la labor del periodismo y decía Kapuscinski que periodista que no carga un buen libro de historia consigo mismo no puede ser un buen periodista si no se conoce la historia. Por eso, miren, ya lo encontré, les recomendaba el libro aquel, pero aquí lo tengo en español, La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Para quienes no nada más están escuchando el podcast, les repito, La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, al que también tontamente cuando yo lo mencionaba en televisión en Los Ángeles, no faltaban la bola de tontitos, comunista, y tachándolo de comunista, un tipo que fue piloto de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que bombardeó la ciudad alemana de Dresden, en la que tuve la oportunidad de estar presente allá en Alemania y ver todavía secuelas de aquel bombardeo. Él tiene un testimonio maravilloso de cómo se fue concientizando. Cuando él bombardeó, él se tragó todo el cuento. Él estaba perfectamente ahí, estaba convencido. Pero después nos hace todo el capítulo de Vietnam de este libro. De veras, debiera ser obligatorio en las escuelas de los Estados Unidos. Entonces, ese es el podcast de esta ocasión con estos ejemplos. Y lo otro, cierro un poquito refiriéndome, hay un caso muy reciente, todavía cuando estaba yo, antes de grabar esto, logré comunicarme con una persona a Venezuela, estaba en la frontera con Colombia y me decía que estaban en este asunto del apagón. Yo no sé qué pasó con el apagón, y no confundan con la canción esa de Yuri, ¿no? Sino el apagón evidentemente que ha habido allá en Venezuela. He leído quienes apoyan a Guaidó y odian al señor Maduro, dicen en sus cuentas de Twitter, se trata de que estos señores irresponsables no le dieron mantenimiento a toda la infraestructura eléctrica y ahora les ha tronado y le quieren echar la culpa a que hubo un sabotaje. Yo no lo sé, pero la postura, no lo sé, no estoy ahí, no tengo los datos, no es un acto de fe de a ver a quién le creo.
Pero por otro lado hay personas del gobierno de Maduro que están hablando de un sabotaje en el contexto de lo que hemos visto, pues pudiera ser muy posible, muy factible. No tengo las pruebas, pero sería perfectamente factible. Yo les quiero recordar que el señor Kissinger y el señor Nixon, cuando fue derrocado Salvador Allende, el 11 de septiembre, curiosamente una fecha, 11 de septiembre, pero de 1973, lo que dijeron literalmente es: para quitar a Allende, que fue democráticamente electo, lo que hay que hacer es hacer gritar la economía. Hacer gritar la economía. Para que los chilenos, ¿verdad?, que simpatizaban, se le voltearan a Allende, en fin. Bueno, no fue suficiente hacer gritar la economía. Ustedes recordarán, ¿no? El bombardeo, el ataque a la moneda, etcétera, etcétera. Y después llegando el señor Pinochet al poder. Y yo la verdad, a mí esto en Chile, francamente, cuando veo que la señora Bachelet y el señor Piñera y Bachelet y el señor Piñera otra vez, y se van turnando el poder, me da la impresión que todavía hay muchas cosas ahí así. Así que digamos que la democracia, como en España con el Partido Popular y el PSOE y el Partido Popular y el PSOE, pues francamente así como que ese bipartidismo, ¿no?, medio extraño. Hay muchas cosas que hay que ver. Los grandes poderosos, aunque les suene a teoría de la conspiración, que mueven las cosas en el mundo, nos hacen creer que la democracia, y nos hacen decir, mira, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada 4 años, ¿verdad?, cada 4 años tenemos que elegir entre un determinado refresco de cola, una marca, y otro determinado refresco de cola, la otra marca, de los 2 famosos refrescos de cola. ¡Wow! ¡Qué gran elección! Ah, no, ves que sí hay diferencias. Claro que hay diferencias. Y sí se pelean, sí se pelean. Que el aborto, que el matrimonio gay, que ese tipo de cosas. Pero en el paquete duro se pelean para ver quién lo controla, para ver quién lo domina, para ver quién está ahí. Como dice Chomsky, cada 4 años hay una votación para ver si nos vamos por el carril derecho o por el carril izquierdo hacia la misma dirección. Eso dice Chomsky. Y el señor Gore Vidal, ahorita les presento aquí una foto donde estoy con Gore Vidal, gran escritor estadounidense que era muy amigo de los Kennedy. Aquí la tienen. Me dijo en esta entrevista, ahí estoy en su casa ahí con él, en esa ocasión me dijo algo que él decía constantemente, pero me lo dijo en la entrevista: aquí no hay más que un solo partido político, el del poder, del gran poder y del dinero, con 2 alas, y las 2 alas son derechas. ¿Por qué expreso todo esto? Y dirán, ¿qué hace? Constantemente me hacen la crítica, Mire nada más, pero le gustan los dólares, le gusta la comodidad, usted viviendo en los Estados Unidos. Constantemente me dicen esa situación. Me parece de veras de muy bajo nivel. Por ejemplo, aquí para ser mexicano y vivir en México, ahorita estoy aquí en México, entonces tengo que quedarme callado si veo cosas mal en México. Y si veo cosas mal en López Obrador o las veía con Peña Nieto, tengo que quedarme callado, porque aquí vivo, entonces soy un cómplice. Si no digo las cosas que como ser humano y como periodista en los Estados Unidos, porque vivo en los Estados Unidos, además viví porque mi medio me sacó de México, me invitó de México, fui para allá, regresé, les dije, ¿saben qué? No queremos irnos. Oye, pero ¿cómo no? Y me volvieron a invitar. Total, nos convencieron, la verdad es la verdad, no me dejarán mentir, nos convencieron y fue padre la experiencia. Sí tuve, ¿no? Pero no anduve ahí de que, ¡ay, mi sueño! No. Y respeto profundamente a Estados Unidos, y respeto profundamente a la gente que procura la verdad. Pero si quieres algo, si amas una sociedad, tú estás buscando que se conozca la verdad. Bueno, y él murió en Santa Mónica. Yo estaba en Los Ángeles cuando murió Howard Zinn, gran tipo. Busquen él tenía una frase, dice: no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Va el tren en movimiento, no se puede ser neutral. Entonces, en ese sentido, la cosa de no se puede ser neutral entre la verdad y la mentira, y entre buscar la verdad y la mentira. Entonces, les advierto en este podcast
hay muchas mentiras, hay muchas puestas en escena, hay muchas propaganda y desgraciadamente no le pongan nombre y apellido a lo que estoy diciendo aquí, porque a mí no me consta de algún caso, pero hay muchas personas que están incrustadas en los medios de comunicación que les vale y me consta. Y una vez más les digo que le voy a pedir permiso a Jaime Hernández. Bueno, ya le dije una vez y me dice que sí. Él dice, pero ¿será útil o no será útil, etcétera? Yo creo que es muy útil. Un periodista mexicano muy famoso que aparece todos los días con gran exposición en los medios de comunicación, que junto con otros periodistas, necesito que él me corrobore si fue en Afganistán o en Irak, creo que en Afganistán, para hacerse miren cómo estamos aquí arriesgando la vida, qué barbaridad, el gran periodista, el corresponsal de guerra. Le pagaron a unas personas de un tanque para que soltaran disparos, les dieron su mordida, su lana, su coima, y para aparecer ahí con los micrófonos, y obviamente en sus medios, miren nada más, y los ratings, y todo aquello, bueno, propaganda, autoservicio, mentirle a la gente, show, espectáculo. Por eso ustedes, si me siguen en Twitter, ven que ahí yo digo periodista contra el entretenimiento disfrazado de noticia, contra la propaganda que busca suplir al periodismo. Y pues ya a mi edad, lo demostré en Los Ángeles, lo he demostrado en México, en lo que he hecho, y lo trataré de seguir demostrando. Y ojalá podamos seguir en comunicación, estimados amigos, a través de estos medios y de los que sean, para dignificar nuestra presencia como seres humanos, que no nos manipulen, duden, piensen, ¿verdad? Y recuerden, miren, les dejo, le pido a Pastor nuevamente, vámonos con el recuerdo al inicio de este podcast, primero en sonido, y ustedes ya cuando lo vean en YouTube, verán aquí a la niña llorando para que se den cuenta de esta tremenda mentira, como fue el de las armas de destrucción masiva, muchas otras mentiras, como ocurrió en Libia, ya con Barack Obama, como ocurrió en Siria, ¿verdad? Todo para derrocar a Bashar al-Assad, que no lo lograron. Y ahora las baterías, al margen de lo que cada quien me ordene y diga sobre los pecados del chavismo y del madurismo, sí, lo que ustedes ordenen y manden, como cada quien quiera, no me quiero meter en ese rollo. Pero de que hay una serie de intereses ahorita de estos mismos grupos que han ido a dejar muertos y heridos y mutilados y profundo dolor, y que dejaron un regadero y terroristas en Libia y tal, están apuntando a Venezuela. Se va a reunir Bolsonaro el 19 de este mes de febrero. Va a ser recibido Bolsonaro en Washington, allá por el señor Trump, y el tema va a ser, dicen que la cosa bilateral, no, el tema va a ser Venezuela. Va a ser Venezuela. Y considero que Venezuela en este momento es un dique muy importante. Se está jugando el futuro de Latinoamérica en Venezuela, al margen. No estoy diciendo que quede Maduro, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo a nivel global, el análisis global. Y estamos llenos de propaganda. Yo quiero investigar, saber qué pasó con este apagón, porque estaría el hacer gritar la economía, que se queden sin luz. Es muy probable, perfectamente probable. Y que se mataran entre ellos les valdría absolutamente un sorbete, que se maten entre ellos. Total, ya después entrarán y harán otra cosa. Y no se vale. Pero en fin, ya me emocioné. Les recomendé aquí el libro en español, en inglés allá aquel de muñequitos. En fin, ya no les enseño más libros porque si no, voy a terminar esta transmisión. Un fuerte abrazo, muchas gracias a Pastor Delgado. Y terminamos con la niña, ¿no? Terminamos con la niña. Una vez vamos a poner a la niña, Pastor, para que se queden con esa imagen. Fue un gran show. Creo, si no mal recuerdo, era una empresa de relaciones públicas canadiense la que hizo esto. Era totalmente mentira. Grábeselo en la cabeza. Me despido, les dejo con la niña. Esta pobre niña fue usada por su padre y por el gran poder para una gran mentira. En 1990, muchos de ustedes tal vez no habían nacido. Pero qué vergüenza, qué pena. Que no nos engañen más, por favor. Gracias por estar pendientes de Entre Noticias. Soy Rubén Luengas. Gracias, Pastor Delgado. Y les dejamos con la niña. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira, and I just came out of Kuwait.
What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old. We are children no more. The second week after invasion, I volunteered at the Al-Adan hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Una producción de rubenluengas.com. Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.